Muy buenas, en este vídeo vamos a ver el tema 3. El tema 3 trata sobre trabajo con bibliotecas, que ya las definimos en el tema anterior muy brevemente. Nos centraremos en NumPy, una introducción a pandas, y Matplotlib. Concretamente, Matplotlib lo hará mi compañero Mauricio. Vale, antes de nada, hay que saber cómo instalar la librería. Ya dije en el tema anterior que es necesario importarlas en el cuaderno, pero para eso hay que tenerlas previamente instaladas en nuestro portátil o en nuestro ordenador. Para ello, bueno, pues simplemente escribiendo pip install numpy en nuestro cuaderno Jupyter o en el CMD del ordenador, ya instalaría numpy. Y también podemos utilizar el comando de aquí abajo, conda install, c, conda forge y el nombre de la librería. Como veis, es bastante sencillo. Y ahora sí, comenzamos. Vamos a comenzar con numpy. Veremos una breve introducción, cómo construir arrays, las funcionalidades clave de esta librería y cómo generar números aleatorios. Vale. NumPy se utiliza principalmente para trabajar con arrays e incluye funciones para manipular álgebra lineal, la transformada de Fourier y matrices. Como ya he dicho, esta es la forma de importar la librería y también podemos comprobar qué versión tenemos instalada, que sería de la siguiente forma: print np.versión Entonces, el propio cuaderno Jupyter nos devolverá qué versiones. Esto es útil pues, para saber si es una muy anticuada, queremos actualizarla o cualquier cosa así. Vale, ¿cómo construir arrays con NumPy? Pueden tener varias dimensiones. Por ejemplo, un array de 0 dimensiones es simplemente un número. Por ejemplo, escribimos arr igual a np.array y entre paréntesis el número. Como ya vemos aquí, al escribir np. Ya entiende Python que se refiere a la librería NumPy. También pueden tener más de 0 dimensiones, como vemos aquí. Este construiría un vector de 2 dimensiones, así construiríamos una matriz, o de 3 dimensiones o más, o sea, las que queramos. Como veis, es bastante sencillo. Vale, la funcionalidad es clave. Tenemos los operadores matemáticos, que son, pues, por ejemplo, seno y coseno, raíz cuadrada, la exponencial, y se escriben en Python de la forma que vemos en la columna de la derecha. Al escribir np.sin, entre paréntesis, array, que ya lo hemos definido previamente, nos devolverá el seno de lo que haya entre paréntesis. Por otro lado, también podemos resolver un sistema escribiendo np.linealg.solve. A sería una matriz que incluye, digamos, nuestro sistema y array el vector solución. Igual así es un poco complicado, pero en el vídeo de ejemplo se ve más claramente. Por otro lado, ¿cómo se puede seleccionar los elementos de un array? Por ejemplo, si queremos extraer el elemento que ocupa la posición n de nuestro vector previamente definido, simplemente escribiendo el vector y entre corchetes la posición que queremos, nos devolverá ese número. Por ejemplo, si queremos el primer número de ese vector, escribiendo arr y entre corchetes 0, nos devuelve el primer número. ¿Por qué 0 y no 1? Pues esto es algo a tener bastante en cuenta, lo indico aquí, porque Python empieza a contar en 0. Por lo tanto, si queremos obtener el segundo elemento de un vector, debemos escribir 1. Y si queremos el tercero, pues escribimos 2. Y así sucesivamente. Además, si queremos obtener el último elemento, escribiendo -1 entre paréntesis, lo tendríamos. Por otro lado, ¿cómo generar números aleatorios? Pues bien, quizá ahora no entendáis muy bien la utilidad de esto, pero mismamente en los ejercicios que os planteo para este tema, lo vais a tener que utilizar. Vale, para generar un número entero aleatorio del 1 al 100, pues primero, como vemos en el cuadrito amarillo, importamos nuestra función, que sería from numpy import random, y escribimos x igual a random.randint y entre paréntesis 100. De esta forma obtenemos un número aleatorio del 1 al 100. Por otro lado, si queremos un número aleatorio decimal del 0 al 1, pues nuevamente, bueno, algo que no he mencionado es que una vez importemos una función o una librería en un cuaderno, ya no hace falta ir importándola cada vez que la utilicemos, ¿vale? Esto sería el caso de que sea un cuaderno distinto o un problema ajeno. Pero si esto lo hacemos en el mismo cuaderno, no hace falta importar doblemente, ¿vale? Bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, para generar un número aleatorio decimal del 0 al 1, pues escribimos random.rand y entre paréntesis nada. ¿Por qué nada? Porque Python por defecto genera del 0 al 1. Sin embargo, si le especificamos que sea del 1 al 100, pues ya deberíamos escribir entre paréntesis 100, como hacíamos en el caso anterior. Vale, ahora vamos a pasar a Pandas. Pandas también es una librería muy útil. Igual que con NumPy veremos una pequeña introducción y luego a continuación lectura y escritura de datos, manipulación de datos y agrupaciones y manejo de fecha.
Bueno, Pandas es especialmente útil cuando trabajamos con datos temporales, ya que permite manejar, agrupar y seleccionar una gran cantidad de datos. Permite visualizar datos que tenemos descargados para trabajar con ellos. Pues pueden ser en distintos formatos. Aquí, por ejemplo, os indico cómo sería para leer un archivo CSV, JSON o HTML. Como veis, es sencillo y tiene la misma sintaxis. Así que si cambia el formato, simplemente cambiando lo último, ya lo haría igualmente. Escritura de datos. Por ejemplo, queremos elaborar un diccionario o bueno, sí, un diccionario donde indiquemos los meses y a cada mes le indiquemos un valor de temperatura. Pues sería de la siguiente forma. Importamos pandas, nunca lo podemos olvidar, y ya escribimos data frame, paréntesis, y escribimos el mes, la temperatura o lo que queramos incluir. Por otro lado, ¿cómo manipular los datos? Pues una vez ya hemos creado nuestro diccionario o nuestros datos, que se llama DF, pues, por ejemplo, si queremos seleccionar una columna, escribimos entre corchetes el nombre de la columna y nos devolvería solo esos valores. Si queremos filtrar datos, por ejemplo, que solo incluya aquellos valores de temperatura superiores a 23, pues sería de la siguiente forma y así con el resto. Por ejemplo, si queremos calcular la media de una columna concreta, pues escribimos df, corchetes, viento, que sería una columna que hemos añadido nueva, que se hace de la forma que vemos aquí, viento.min. De esta forma nos calcula la media de esa columna. Y bueno, pues por último, mencionaros uno de los grandes aliados que tenemos en programación y sobre todo cuando utilizamos pandas, que es el comando group by y lock. Group by sirve para agrupar los datos. Es decir, si escribimos df.groupbyTime.year, lo que nos hará es agrupar los datos en función de los años. Por otro lado, si queremos solo seleccionar aquellos valores de viento, como es el ejemplo que indico aquí, que pertenecen a los meses previos a junio, escribiendo esto de la siguiente forma, lo obtendríamos.